Buena los K. Espero esta weá les sirva. Ya. Lo que pasa es que en junio vimos distintas materias, como lo que es el rango, la media, la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. ¿Ya? Yo lo que les voy a explicar en este video es cómo calcular estos. ¿Ya? Dice, ¿cómo calcular el rango? Para calcular el rango de un espacio muestral debemos restarle al dato mayor el dato menor. Por ejemplo, en esta muestra número 0 tenemos los datos 3, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. ¿Ya? Por ende, el dato mayor es el 15 y el dato menor es el 3. ¿Ya? Por ende, nuestro rango sería 15 menos 3 igual a 12. ¿Ya? Luego, ¿cómo calcular la media? Para calcular la media o el promedio, se deben sumar todos los datos que tengamos en el espacio muestral, en este caso son 7, y dividirlo en el total de datos, que como bien dije, son 7. ¿Ya? En este caso, se representa con ese símbolo la media, sería 3 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 15, que eso nos da un total de 68, dividido en 7, que aproximadamente nos da 9,714. ¿Ya? Luego, ¿cómo calcular la desviación media? ¿Ya? Para calcular la desviación media, que se simboliza con ese símbolo, valga la redundancia, debemos sumar la resta de cada dato con su promedio. Luego dividirla, luego dividirla entre el total de datos. Ojo, que la resta siempre debe estar en estas rayitas, estas barritas que tengo aquí, que se llaman valor absoluto. Porque si lo dejásemos así sin valor absoluto, habrían datos que sean positivos y negativos. Y si los sumásemos todos, eso nos daría 0 en total, ¿ya? Por eso es importante tenerlo en valor positivo, o sea, en valor absoluto, porque al final el valor absoluto significa la distancia que hay del número al 0. Por ejemplo, el -1 y el 1 tienen el mismo valor absoluto porque están a una unidad de distancia del 0, ¿ya? Como bien vemos acá, 3 menos 9,714 nos da menos 6,714, como les decía, hay números negativos. Y bueno, así lo hacemos con todos los números, que nos da toda esta hilera de números decimales. ¿Ya? Todo esto lo tenemos que sumar, que nos da 18,286, el menos 6,714, valor absoluto, más 1,714 más 0,714 más 0,286 más 1,286 más 2,286 más 5,286 nos da 18,286. ¿Ya? Esto lo tenemos que dividir en el total de datos, como bien les había dicho, y eso nos da aproximadamente 2,612. ¿Ya? Esa es la desviación media. ¿Ya? Para los que se preguntan de dónde saqué estos números, es el dato, los datos los saqué de mi espacio muestral o de mi muestra, es el dato menos su media, que ya calculamos la media. ¿Ya? Ahora seguimos con la varianza. ¿Ya? Para calcular la varianza tenemos que elevar al cuadrado la resta entre el dato y su media. ¿Ya? Por ejemplo, si recuerdan, 3 menos 9,714 me da menos 6,714. Eso yo lo voy a tener que elevar al cuadrado y así con todos los datos. ¿Ya? Y los vamos a tener que nuevamente dividir entre el total de datos. ¿Ya? Bueno, me da el primer dato 45,077796, vegetita, más 2,937796. Y bueno, toda esa hilera de datos, que si quieren se lo enfoco mejor, 0,08, o sea, sí, 0,08 1796, 1,65 3796, 5,22 5796 y 27,94 1496, me da 82,91 8476. Dividido en 7,
Eso aproximadamente me da 11,85, ¿ya? Recuerden que esto es la varianza, ¿ya? La varianza se simboliza con este símbolo. ¿Y por qué está ese 2 al cuadrado? Ese 2 simbolizando un cuadrado. Porque los datos que tenemos arriba están al cuadrado, ¿ya? Luego pasamos con la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? O cómo calcularla en realidad. Para calcular la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nuestra desviación estándar sería la raíz de 11,85, porque es el valor que nos dio, ¿ya? Que aproximadamente sería 3,44. Luego tenemos el coeficiente de variación, que es cómo calcular el coeficiente de variación. Para esto debemos dividir la desviación estándar, ¿ya? Ojo, la desviación estándar, no la desviación media, entre la media, ¿ya? Que es el promedio. Por eso en este caso, esa es la fórmula, desviación estándar partida en promedio. En este caso el coeficiente de variación sería 3,44 partido en 9,714, que es nuestra media. Que eso aproximadamente nos da 0,3543, ¿ya? ¿Qué significa esto? Mientras menor sea el coeficiente de variación, entre menor sea y más cercano esté el 0, significa que nuestros datos de nuestra muestra se alejan menos de su media, ¿ya? O sea, sí, se alejan menos, ¿ya? Y lo que significa que es menor. Por eso cuando nos hacen comparar dos coeficientes de variación, siempre el mejor va a ser el que sea menor, porque sus datos se alejan menos de su media. Espero que les haya quedado claro y ahora vienen unos ejercicios que voy a hacer, que los voy a ir resolviendo, pero se los dejo aquí para que tengo la muestra 1, la muestra 2, ¿ya? Y en el problema me pide que calculemos el rango, la media, la desviación media, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿ya? Luego que comparen cada uno de los coeficientes de variación y que me saquen una conclusión, ¿ya? Yo ahora voy a hacer otro video para resolviendo esto, ¿ya?